Hola, ¿qué tal amigos del canal Iberoamericano? Es un placer saludarlos. Bienvenidos a esta emisión de Iberoamérica al Día, en esta emisión de martes 20 de junio de 2018, mitad de semana. Es un gusto, miércoles, mitad de semana, es un gusto saludarlos, miércoles 20 de junio y por supuesto darles las buenas noches allá en Europa y las buenas tardes en América Latina. Estamos listos para iniciar mucha información relevante, información de último minuto que acaba de acontecer con Donald Trump. Acaba de firmar una orden ejecutiva que deshace esta postura de separar a las familias migrantes, a los niños de sus padres, y que estaba generando en verdad indignación mundial. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Hoy se conmemora el Día Mundial del Refugiado. En Estados Unidos, los republicanos en el Congreso plantean una ley para evitar la separación de familias de migrantes en la frontera. Mientras que países centroamericanos ya trabajan para asesorar a los migrantes que sean afectados por estas medidas. El gobierno de Nicaragua busca continuar con el diálogo de paz que dé fin a los enfrentamientos que ya suman 2 meses. Y en los deportes, Uruguay se clasifica a la segunda ronda del Mundial Rusia 2018. Así es, pero antes de ir con esta información que acaba de darse a conocer allá en los Estados Unidos, esta esta orden ejecutiva que precisamente impide dividir o separar a niños de sus padres migrantes allá en los Estados Unidos. Hoy es el Día Mundial del Refugiado, un tema también muy importante que cobra relevancia en la actualidad en todo el mundo. Una fecha dedicada precisamente a reconocer la fuerza, valor y perseverancia de todas las personas que huyen de la violencia en sus países. Actualmente, más de 68 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a abandonar su hogar o país de origen a causa de diversos conflictos. El aumento de esta cifra por 5º año consecutivo se debe principalmente a la crisis que se vive en la República Democrática del Congo, la guerra en Sudán del Sur y la huida de miles de refugiados de Birmania a Bangladesh. Mi mensaje en el Día Mundial de los Refugiados es que la cifra de refugiados y desplazados va en aumento. Pero la respuesta a esta crisis no es entrar en pánico, es no cerrar las fronteras y los puertos, sino trabajar juntos a nivel internacional para encontrar soluciones. Si eso sucede, el problema será manejable. En este contexto, Venezuela se convirtió en el 4º país con más demandas de protección de sus ciudadanos en el exterior, ya que en 2017 fueron 111.600 los venezolanos que presentaron solicitudes de asilo, una cifra que triplica la registrada en 2016. De esta manera, la nación bolivariana solo resultó superada por Afganistán, Siria e Irak. El país que recibió más solicitudes de asilo de venezolanos fue Perú, seguido por Estados Unidos, Brasil y España. En tanto, Colombia volvió a ser el país con más desplazados internos del mundo, con 7.7 millones de personas, esto a pesar de los acuerdos de paz entre el gobierno y la exguerrilla de las FARC. Por su parte, Estados Unidos fue el país que más pedidos de asilo recibió en 2017, con 331.700 solicitudes, un incremento del 27% frente al año anterior. Entre los solicitantes destacaron los originarios de naciones centroamericanas, con 43% del total. Los salvadoreños lideraron estos pedidos con 49.500 solicitudes, seguidos por los guatemaltecos y los hondureños. Para Iberoamérica al Día, Guillermo de Gante. Y lo que ya les comentaba hace apenas unos minutos, se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para evitar la separación de familias migrantes en la frontera con México. Sin embargo, mantendrá su política de tolerancia cero en el tema migratorio de la migración ilegal. Aseguró Donald Trump que de lo contrario su país será invadido por personas por el crimen y por todas las cosas que no representa la Unión Americana y que no quieren al interior de la nación. Lo que sí es cierto, pues es que había generado muchísimas críticas alrededor del mundo, protestas masivas contra esta medida, donde habían y se dieron a conocer imágenes de niños en jaulas, prácticamente aislados, sin ninguna garantía de sus cuidados y sus derechos como infantes y por supuesto a la deriva.
de no se sabe quién, policías que estaban resguardando esas jaulas como si fueran criminales, estos jóvenes, y que por supuesto causaron muchísima indignación en todo el mundo. Estamos seguros que Donald Trump perdió muchísima popularidad, si de por sí su popularidad está por los suelos con esta medida que había generado, pues bueno, precisamente había estado muy por debajo de sus aceptaciones. Nos vamos a enlazar en este momento con Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrante, una mujer conocedora a profundidad de estos temas y que por supuesto es parte central de su agenda como líder de opinión. Eunice Rendón, me da mucho gusto saludarte. Hola. Gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al Día. Hola, ¿cómo estás? Nos acabamos de acabamos de conocer esta medida de Donald Trump. ¿Qué opinas al respecto de que acaba de revertir pues esta opción de separar a los hijos y a los padres, pero que siguen siendo medidas muy complejas? Pues sigue siendo parte de la manera de ser de Donald Trump, que un día dice una cosa, otro día otro. Creo que también sintió la presión internacional que iba a seguir creciendo, digamos, esta presión por diferentes vías, ya no solamente por los gobiernos que quizá pues hacían un manifiesto sin ninguna presión más allá, como en el caso del gobierno mexicano, pero sino también pues, por toda la sociedad civil, incluso por norteamericanos reprobando estos actos pues, violentos y violatorios a los derechos humanos y fundamentales de estos niños. Además, las imágenes y los audios dieron vuelta al mundo haciendo de este un tema importante en la agenda internacional, pero bueno, pues parece hasta un chiste, ¿no? El propio Donald Trump haciendo una acción ejecutiva para frenar algo que él mismo mandó. Entonces, estamos realmente ante una situación muy compleja con este presidente. No olvidemos, creo que es una batalla ganada el hecho que haya firmado esta acción ejecutiva, pero quedan muchos retos por delante, porque hoy, gracias a estas filtraciones, es que ha sido una noticia, pero el tema tiene más tiempo y tiene más componentes. Es decir, no solo son estos niños de McAllen, no solamente son los 2,000 niños separados de sus padres en los últimos 6 semanas, tiene que ver con la separación y desarraigo familiar propiciado por el gobierno de Trump a partir de la política de deportación, en la política tolerancia cero, en donde muchos niños norteamericanos de padres centroamericanos o mexicanos han quedado solos en Estados Unidos, en donde muchos menores no acompañados que antes iban en búsqueda de una reunificación familiar a Estados Unidos o en búsqueda de una oportunidad de vida al huir de cuestiones muy complejas en sus lugares de origen, bueno, pues hoy siguen teniendo una complejidad de entrar. Hay un 10% menos de refugios otorgados por Estados Unidos, hoy que además es este día tan importante para el mundo y para el derecho humanitario. Vemos como México simplemente en 2017 tuvimos casi 15,000 solicitudes de refugio, cuando en los años anteriores teníamos 2,000 o 3,000, o sea, hay un aumento casi del 500% en las solicitudes que han llegado a nuestro país, y todo esto es derivado de las políticas antimigrantes de Donald Trump. También este tema de la separación familiar ya lo habíamos visto patente en la frontera de nuestro país, en donde incluso se amenazó por Jeff Sessions de esta separación, y en donde además muchas veces se le decía a los padres que iban a regresar a su hijo por el lugar más lejano en la frontera para darles una lección. Entonces, esto no ha terminado. Qué bueno que se firmó la acción ejecutiva. Hay que ver el tema de los menores de una forma holística. Hoy los menores migrantes, que representan el 15% de los migrantes en el mundo, es decir, de los 258 millones de migrantes que hay en el mundo, ellos son parte importante y sufren consecuencias pues mayores, porque estos que también se han quedado en Estados Unidos por la deportación de sus padres, o los que transitan no acompañados, pues sufren, así como los que están en estos albergues, que también ya hace meses se ha dado un maltrato en estos albergues, mala comida, frío, etcétera, han pasado los pequeños. Bueno, pues eso genera daños importantes e irreversibles en el desarrollo cerebral, cognitivo y emocional del menor, y por eso es un tema que ha jalado tanto la atención internacional. Así es, Eunice, sin duda alguna esta primera semblanza, esta radiografía que nos das, pues es tremenda en cuanto a la problemática que se genera, no solo en un sentido de separar, sino todas las consecuencias
que generan y podrán generar en un futuro. ¿Cuáles consideras que la actuación de los países, de las instituciones internacionales, creo que hicieron bien a la hora de pronunciarse de forma inmediata, que pues presionaron al gobierno de Donald Trump? Pero ahora, ¿cuál debe ser el camino de los países para trabajar en conjunto? Y como tú dices, esto apenas empieza o va a seguir generando muchas tomas de decisiones al respecto. ¿Cuál debe ser la postura internacional, principalmente de los países de la región iberoamericana o latinoamericana? Mira, creo que el tema de que el canciller Videgaray avisaba el día de ayer que este viernes se van a reunir en México pues diferentes países de Centroamérica, es una buena oportunidad para de una vez por todas ponernos de acuerdo, ir en bloque en estas temáticas que al final afectan a ciudadanos mexicanos y centroamericanos. Sí son más de 21 los afectados, ¿no? A diferencia de lo que está Videgaray, hay muchas familias afectadas desde que Donald Trump llegó, más de 6 millones de mexicanos indocumentados que la han pasado mal y violando sus derechos humanos. Entonces creo que de una vez por todas debiéramos actuar en bloque para negociar, para ver estos temas con Estados Unidos, para verlos también en bloque con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ir juntando todos estos casos con historias de vida, que eso es lo que se indican estos números, y eventualmente, y en caso de ser necesario, como en esta ocasión lo era, exigir a la Corte Interamericana medidas cautelares específicas más allá de un comunicado. Y también creo que en el caso del gobierno mexicano, pues tener ya listas y negociar sobre la mesa temas integrales. Es decir, México hace mucho por la seguridad de Estados Unidos, hay que condicionar ya estas tareas y esta colaboración a cambio de un trato digno y adecuado para nuestros migrantes y en este caso para el respeto de los niños. Agradecemos mucho, Eunice Rendón, coordinadora de Agente Migrante, por haber estado con nosotros en Iberoamérica al Día y conocer tu opinión, tu forma de ver las cosas al respecto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, hasta luego, bye. Gracias. Hay que contextualizar que este tipo de circunstancias, el tema de la migración, es un tema que Donald Trump traía desde la época de su campaña. Y por supuesto han estado en distintas trincheras de los tres poderes de los Estados Unidos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Principalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se han estado tratando de echar la culpa de por qué no han generado el marco legal y jurídico correspondiente a darle certeza al tema migratorio. Bueno, pues poco antes de que el presidente Donald Trump anunciara esta orden ejecutiva de no separar a los hijos con sus padres, los republicanos en el Congreso anunciaron que presentarán un proyecto de ley para mantener precisamente a las familias migrantes unidas. Esto en el Congreso, esto que acaba de hacer Donald Trump fue en el poder legislativo, en el seno de la Casa Blanca. Esto otro se está trabajando en el Congreso. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que se está pronunciando Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado. Esto fue lo que dijo para ir vislumbrando qué lineamientos podrían tomarse en el Congreso estadounidense. Apoyo. Y todos los miembros de la conferencia republicana apoyan un plan que mantiene unidas a las familias mientras se determina su estatus migratorio. Tuvimos una discusión muy dura durante el almuerzo sobre la necesidad de solucionar el problema. Entendimos que el presidente nos llamó para arreglar el problema y obviamente para que eso ocurra en el Senado requerirá discusiones bipartidistas. Ahí están esas discusiones bipartidistas. Vamos a darle seguimiento paralelo a esta orden ejecutiva que acaba de anunciar Donald Trump para ver cómo en el Congreso se empiezan a trabajar este marco legal importante sobre la migración. Platicábamos ya con Eunice Rendón cómo fueron importantes las voces a nivel mundial y unánimes contra esta medida de Donald Trump sobre su política de tolerancia cero. Se unió el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, a estas voces críticas. Esto fue lo que dijo. Por razones humanitarias absolutamente, unimos nuestra voz a la preocupación que se ha planteado en todo el mundo, pero también porque lo veo como un problema sistémico, como un fenómeno que debe abordarse en los Estados Unidos, pero en cualquier otro lugar del mundo.
Los gobiernos de México, de El Salvador y de Honduras se reunirán el próximo viernes para precisamente hacer un frente sobre estas políticas y esta realidad que nos afecta. Por ello, los gobiernos de El Salvador y de Honduras manifestaron su preocupación por los niños que han sido separados de sus padres en la frontera entre México y los Estados Unidos. La canciller guatemalteca Sandra Jovel aseguró que ya se trabaja para brindarles la asesoría necesaria a los niños que estuvieron ahí en estas jaulas y que, como dijo Eunice Rendón, pues ya tienen afectaciones. Las acciones se están llevando a cabo y no hemos reaccionado tibiamente, al contrario, hemos reaccionado en favor de nuestros migrantes en el exterior. Hemos cumplido también con todo el asesoramiento legal a cada uno de ellos. Hay muchos retos que tenemos aún por delante y los estamos tratando de cumplir a la brevedad posible. Por su parte, el Papa Francisco expresó que la separación de familias migrantes es un acto inmoral. Y algo curioso, pero también lógico, a partir de que las posturas de Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos ha estado siempre en contra de los derechos humanos, bueno, pues el gobierno de Trump decidió abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Aseguró que no ha cumplido con su función y que defiende pobremente su misión. Pero aún el Consejo de Derechos Humanos se ha convertido en un ejercicio de desvergonzada hipocresía y muchos de los peores abusos contra los derechos humanos que se cometen en el mundo son ignorados. Algunos de los delincuentes más serios del mundo se sientan en el Consejo mismo. En respuesta, el jefe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bogislav Suk, lamentó la decisión de los Estados Unidos y defendió la labor de este grupo dentro de las Naciones Unidas. Es el único organismo intergubernamental que responde a las cuestiones y situaciones de derechos humanos en todo el mundo, con la participación activa de la sociedad civil. Déjenme ser claro, si los problemas de los derechos humanos no se discuten aquí, en esta misma sala, tienen pocas posibilidades de ser tratados de manera significativa en ningún otro lado. Bueno, pues así las cosas en los Estados Unidos y esta gran serie de críticas que se han esparcido por todo la orbe. Vámonos a otros asuntos, vámonos hasta España. Allá se analiza la posibilidad de que sean exhumados los restos del dictador Francisco Franco del monumento Valle de los Caídos, localizados en el noroeste de Madrid. En su lugar se plantea crear un punto de reconciliación y memoria de todos los españoles, precisamente para darnos parte de este suceso histórico, político, en un momento donde se acaba de generar una nueva postura, acaba de llegar un nuevo gobierno y bueno, pues estos son los resultados. Precisamente nos enlazamos vía Skype con Emilio Silva Barrera, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Es un verdadero placer poder dialogar con usted, Emilio Silva. Gracias. Igualmente. El significado histórico de esta decisión por parte del gobierno del nuevo presidente Sánchez, ¿qué repercusiones podría tener, para bien o para mal, dentro de una sociedad que quizá se encuentre un poco dividida al respecto y en estos momentos, española, por supuesto? Bueno, la sociedad española, la democracia española no ha resuelto muchos de los problemas que dejó la dictadura y hay un permanente debate acerca de la relación con el pasado, de qué hay que resolver y qué hay que olvidar. Simbólicamente, la democracia española todavía está pagando con fondos públicos el monumento, un gigantesco monumento que fue construido por miles de presos políticos que trabajaron como esclavos durante la dictadura y está sufragado con dinero público. Claro. Los ciudadanos y las ciudadanas de España que creen en la democracia y las víctimas de la dictadura están obligadas a pagar con sus impuestos ese gran mausoleo dedicado a un dictador, que además es algo bastante inusual. Anacrónico, claro. Exactamente. Entonces, bueno, lo que significa en el fondo es atreverse desde la democracia a ordenar el pasado desde una cultura democrática, ¿no? Y en un país que todavía tiene un cierto miedo a tocar ese pasado. Es por ese miedo al pasado que quizá otros gobiernos dentro de la democracia no se habían animado a hacer esta reubicación, este cambio de ese mausoleo.
Bueno, yo el miedo lo veo más en la gente que en quien forma un gobierno y tiene el poder ejecutivo, ¿no? Pero lo que ha habido es falta de voluntad política, no solo para sacar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos. En España hay más de 114.000 personas desaparecidas de la dictadura y el Estado no se responsabiliza de su búsqueda. Yo soy nieto de un desaparecido, somos los familiares los que nos organizamos para encontrarlos, ¿no? Entonces, todavía hay muchos problemas de ese pasado que no están resueltos y el pasado, digamos que no se evapora, es algo que nos sigue, está siempre detrás de nosotros y cuando está sin resolver, está preguntando permanentemente por qué no se resuelve. Entonces, el Valle de los Caídos es un lugar tenebroso de nuestra historia y ya va siendo hora de que un gobierno se preocupe de democratizarlo. Eso de, precisamente, muy interesante lo que comenta, eso de democratizar lo que es el Valle de los Caídos, ¿cuál sería de forma concreta el plan del presidente Pedro Sánchez de ese Valle de los Caídos? ¿Qué sucedería o cuál es el plan de reconstrucción o reubicación o de pues, modernización, actualización? Bueno, el cuerpo del dictador Francisco Franco y del fundador del partido fascista español, la Falange, saldrían de ahí, serían entregados a sus familias. Y luego hay un problema, hay 33.000 cadáveres de la guerra que están enterrados allí y hay familiares que los quieren sacar y llevarlo a un cementerio familiar. Pero lo fundamental que haría el gobierno en ese lugar es resignificarlo y convertirlo en una especie de libro de texto, algo que nos cuente la propia historia del monumento, porque el monumento nos contaría la historia de la dictadura, de cómo miles de presos políticos cavaron la roca para hacer una cosa que es impresionante, de cómo hubo muchas empresas que se aprovecharon de esos esclavos políticos para hacer fortuna, de cómo en los años 60, el monumento se inaugura en 1959, se celebran allí reuniones de excombatientes europeos que son fundamentalmente nazis refugiados en España, italianos fascistas o de la Croacia fascista, y la idea es que el monumento cuente su propia historia, para que nos sirva como una especie de lección de un libro de texto donde podamos aprender de un pasado que nunca se debería volver a repetir. Sin duda alguna. Estos 33.000 cadáveres de los que contaba fueron víctimas a favor o en contra de Franco. Fueron víctimas a favor y en contra. En principio el monumento se diseñó para que estuvieran solo las víctimas que habían luchado con el dictador Francisco Franco. Correcto. Pero España en el año 1955 entra en la Organización de Naciones Unidas y entonces el dictador decide fingir o disimular que en España ya hay una reconciliación y entonces lleva cuerpos de republicanos y de franquistas, ¿no? Claro. Finalmente, ¿qué falta para que esto se dé, para que esto se concrete? ¿Es una decisión, digamos, de forma unilateral que puede tomar el presidente Pedro Sánchez o tiene que pasar por el Congreso? La puede tomar directamente el presidente del gobierno, pero previamente tiene que hacer una negociación con la jerarquía de la Iglesia Católica, porque una parte muy importante del Valle de los Caídos es un lugar de culto. Y por los acuerdos del Estado español con el Vaticano, el gobierno de España o ninguna institución puede intervenir allí si no tiene un permiso de la Conferencia Episcopal Española. Entonces, ahora se está haciendo esa negociación y si llega a buen término, bastará una orden del presidente para que el cuerpo de Franco sea sacado de allí. Correcto, pues te agradecemos mucho, Emilio Silva, por darnos esta explicación interesante, compleja para quienes no somos españoles, pero que sin duda alguna forma parte esencial del proceso democrático de España. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ojalá podamos platicar en más ocasiones. Gracias, un fuerte abrazo, buenas noches. Gracias a vosotros. Hasta luego.
¿Qué tal, amigos de Iberoamérica? El día, un placer saludarlos. Soy Jorge Rubio. Vamos con la información deportiva. Portugal en contra de Marruecos este día en la Copa del Mundo en suelo ruso. ¿Qué ocurrió? Pues el equipo portugués al minuto 4 se fue al frente al marcador. ¿Quién creen que metió el gol? Sí, en un tiro de esquina llega el remate de Cristiano Ronaldo para llegar a 4 anotaciones en esta Copa del Mundo. Anotó 3 contra España, 1 este día, y con eso fue suficiente para que Portugal le ganara 1-0 a Marruecos, y con esto da pues un paso muy importante a los octavos de final. Marruecos ya queda eliminado de forma matemática, pero hay que destacar que el equipo marroquí dio un gran partido, estuvo encima prácticamente desde el minuto 5 después de que cayó el gol, estuvo sobre el arco de Rui Patricio, pero desafortunadamente para ellos no pudieron conseguir la anotación, ni siquiera el empate, y con esto Portugal llega a 4 puntos. Vamos ahora a otro partido, España en contra de Irán, el encuentro que terminó hace tan solo unos momentos. Sufrió el equipo español, pero con anotación de Diego Costa al minuto 54, que llega a 3 goles ya el jugador nacido en Brasil pero naturalizado español. Gana España 1-0. Irán también pues vende cara a la derrota, estuvo muy cerca de pues hacerle el gol del empate al conjunto español, pero de esta forma también da un paso importante España para la siguiente ronda, para los octavos de final. Ahora España y Portugal tienen 4 puntos respectivamente, y un empate en su último partido pues le dará ya de forma matemática el pase a la siguiente ronda. Portugal se enfrentará a Irán y España a Marruecos en el último partido de la fase de grupos. Uruguay en contra de Arabia Saudita. Luis Suárez al minuto 23 hizo el gol, el único del partido. Le gana 1-0 Uruguay a Arabia Saudita. Parecía que iba a ser una goleada después de ver lo que pasó con los árabes ante los rusos, pero de esta forma ganan los uruguayos. Son el segundo invitado a los octavos de final junto con Rusia. Ambas escuadras jugarán en el último partido entre ellos de la fase de grupos por el primer lugar del grupo A. Y mañana continuará la representación iberoamericana en Rusia en el sector D. Luego de un mediano arranque, Argentina buscará su primera victoria cuando se vea las caras con su similar de Croacia en punto de las 15 horas tiempo de Buenos Aires en el estadio Nizhny de Novgorod. Me siento responsable de que Argentina erró el penal, y voy a gritar un gol de Leo con la misma fuerza que lo grita cualquier argentino. Me parece demasiado cómodo de parte de los argentinos pensar de que un solo jugador pueda generarte diferentes estados de ánimo. Y en actividad del grupo C, la selección peruana jugará mañana su última carta para pensar en la siguiente ronda. El cuadro dirigido por Ricardo Gareca enfrentará a la poderosa Francia de Didier Deschamps, uno de los candidatos al título. Salir a ganar en cualquier escenario y con cualquier rival. Nosotros respetamos a Francia, por supuesto, es una selección no solamente candidata a ganar el grupo, sino candidata también a ganar la Copa. Pero en cualquier circunstancia, nosotros estamos muy acostumbrados a este tipo de situaciones. A las 10 horas tiempo de Lima en la arena Ekaterimburgo este partido. Hasta aquí la información deportiva. Omar, regreso contigo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Jorge, y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde de Iberoamérica al Día. Pasen una excelente mitad de semana. Buenas noches allá en Europa, buenas tardes en América Latina. Los dejamos con música de la banda portuguesa Xutos e Pontapés y esto que se titula Mina Caixinha. Nos vemos mañana con más información.